Tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Hispania, aquello que entre 2014 y 2015 se empezó a conocer como candidaturas municipalistas ha quedado prácticamente borrado del mapa. Hoy queremos hacer un balance crítico de esta secuencia política que podemos considerar como una de las manifestaciones del empuje constituyente nacido con el 15M. Por supuesto, el municipalismo no nació con el 15M. Cuenta con una larga historia que se remonta a las comunidades de Castilla y además es una realidad política desde hace varias décadas en los países catalanes, con la experiencia de las CUP. Asimismo, desde la década de los 2000 hemos visto expresiones de municipalismo en muchas partes del mundo, desde Valparaíso en Chile, Rosario en Argentina, pasando por los caracoles zapatistas, hasta la interpretación de la propuesta del municipalismo libertario de Murray Bookchin que se ha llevado a cabo en Rojava, el Kurdistán. Sobre este telón de fondo, hoy vamos a conversar con varias invitadas sobre la parábola del municipalismo nacido con el 15M. Si, por un lado, las exigencias de democracia real encajaban como anillo al dedo con la propuesta de la ampliación de la democracia municipal, cuando se hablaba, por ejemplo, de que la democracia empieza por lo cercano y del municipio, sobre todo en ciudades pequeñas, como una extensión de aquellas asambleas de las plazas nacidas con el 15M, por otro lado, el incipiente municipalismo se ha enfrentado a obstáculos. La realidad jurídica que con la ley de régimen local reduce la autonomía política de los municipios a un mínimo puramente gestionario, en las grandes ciudades y metrópolis, con la realidad de clase de una enorme fábrica social de explotación, de apropiación privada del común por parte de las corporaciones del IBEX 35, en las que el Consejo Municipal es una especie de teatro bufo que declama impotente para divertimento de los partidos y patricios de la ciudad. Y por último, y quizás esto es lo que más nos duele, es que casi nadie se tomó en serio la potencia de ruptura constituyente del municipalismo. No lo hicieron los partidos de la nueva política centrados en el objetivo de la blitzkrieg electoral para acceder al gobierno central, pero tampoco los colectivos y redes autónomas que tanto peso tuvieron en la promoción de asambleas y candidaturas basadas en la democracia directa. Tampoco estas han estado a la altura del asalto. Sin embargo, no podemos imaginar un autogobierno de las clases subalternas sin estas instituciones del común que convergen en el municipalismo. Y dicho sea de paso, tampoco podemos imaginar una república federal o confederal ibérica que no sea un lampedusiano cambio de piel oligárquica, sino está basada en los contrapoderes y el autogobierno de redes de municipios y ciudades como uno de los pilares básicos. Por eso el municipalismo constituyente permanece en una cierta latencia esperando su próxima ocasión. Vamos con este primer ataque del problema. Ojalá os resulte de interés. En el momento de su nacimiento, a mitad de 2014, el municipalismo se inscribe en el contexto de la crisis de 2007-2008 y en el movimiento de los indignados. El 15M había sido la expresión fulgurante de un malestar prolongado, un grito que en ningún momento las instituciones y los partidos se pararon a escuchar. El bloqueo tuvo efecto sobre el propio movimiento, que se vio enfrentado a una política represiva agudizada por la ley Mordaza, todavía vigente, y a la imposibilidad de que las exigencias de la calle tuvieran la más mínima resonancia a nivel político-institucional. En mayo de 2011 se celebraron elecciones municipales y autonómicas. En noviembre tuvieron lugar las generales que ganó el Partido Popular. La misma noche de la victoria electoral en las municipales se dibujaban dos ciudades muy distintas de la presunta división derecha e izquierda. El grito PSOE-PP, la misma mierda es, contraponía la Puerta del Sol todavía ocupada y la calle Génova, donde el PP tiene su cuartel general.
A poca distancia una de otra se daban la espalda. La calle todavía era fuerte, alegre, y no se sentía amenazada por un PP bravucón. El PSOE estaba medio desaparecido. Vox no existía. En algún momento entre finales del 2012 e inicios del 14 se fue abriendo paso la idea de que las movilizaciones, las acampadas, las manifestaciones tenían un techo, por muy masivas que fuesen, a la vez que aumentaba la represión. El gobierno, ocupado en aquel momento por el Partido Popular, no se movía, daba la espalda a todo lo que estaba ocurriendo. Fue el momento en que se puso en marcha Podemos, que quería ser un nuevo tipo de partido político con base en los movimientos. Pero Podemos no era la única opción. En torno a Ada Colau, entonces portavoz de la PA en Barcelona, se armó una candidatura ciudadana con el nombre de Guanyem Barcelona. Empezaron los Ganemos, Ganemos Madrid, Ganemos Jerez, o candidaturas cercanas sin esa palabra, Valladolid toma la palabra, Zaragoza en Común y muchas otras. Hubo asambleas del 15M que se transformaron casi directamente en plataformas municipalistas, o proyectos como Valladolid toma la palabra, diseñado para toda la provincia, lo que propició candidaturas en pequeños pueblos. El panorama, así pues, es diverso y responde a las características territoriales, lo que es otro carácter distintivo. Frente a las grandes candidaturas de los partidos estatales, el municipalismo se esfuerza en crear candidaturas locales ligadas a la diversidad territorial y local. Candidaturas que solían tener rasgos comunes, como el que la propia candidatura se armara en asambleas muy concurridas, aunque no hubiera detrás una organización definida. Hubo asambleas por barrios y se hizo un amplio uso de herramientas virtuales. El municipalismo se enmarcaba también en el horizonte de un proyecto constituyente. Se trataba no solo de diagnosticar el final del régimen del 78 con su pacto por arriba y su alternancia, sino de abrir el camino a un proceso realmente constituyente en que los diversos problemas fundacionales, tanto la forma de Estado como el reparto de competencias y la participación ciudadana, se sometieran a un nuevo debate. Por ejemplo, en Ahora Madrid se funcionaba por medio de plenarios y grupos de trabajo, como un conjunto de dispositivos en red. La capacidad de decisión circulaba de un modo bastante horizontal y no se concentraba en una cúpula cuyas decisiones fuesen vinculantes. Eso no significa que hubiera caos. Las decisiones se tomaban en conjunto y se respetaban, pero primaba el cuidado de la diversidad, la búsqueda activa del consenso y la identificación de los disensos para poder resolverse. Otro rasgo compartido fue la redacción de códigos éticos y cartas financieras que limitan las retribuciones de los futuros concejales y alcaldes, exigiendo que sus sueldos no superasen en 2 veces o 2 veces y media el salario mínimo. Dada la legislación actual, estas restricciones no tienen valor legal, por lo que lamentablemente es fácil saltárselas. El código ético, que tampoco es vinculante legalmente, tiene, sin embargo, efectos performativos. En casi todos los casos hubo primarias abiertas para establecer las listas, ya que se desconfiaba de los pactos por arriba entre las fuerzas políticas establecidas. Por ejemplo, en Madrid se implantó el método Doudal como forma de conseguir una candidatura respetuosa con las minorías, ya que establece un criterio proporcional para fijar los puestos. En otras ciudades fue la Asamblea la que establecía el orden de prioridades, y en todas había paridad de género. La construcción del programa también se hizo en foros o en asambleas muy nutridas a la que asistieron personas vinculadas a los diversos movimientos. Pues bien, sobre la base de estos criterios compartidos, cada candidatura tuvo su propia deriva, pero en 2015 el éxito obtenido en las elecciones municipales fue espectacular. Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz, Valencia, Palma de Mallorca, Badalona tenían gobiernos municipalistas. En otras ciudades como Málaga, Iruña, Santiago, Ferrol, Oviedo, Tarrasa, se estaba en la oposición. Y había además un sinfín de pueblos pequeños y agrupaciones provinciales con fuerte presencia de estas candidaturas, que no fueron en ningún caso secciones de partidos, y en todas ellas la relación con Podemos fue siempre conflictiva, a pesar de que la prensa difundiera la idea de que era Podemos quien estaba detrás, porque nunca llegaron a comprender la novedad que encarna el municipalismo. Este afirma elementos de un nuevo sentido de la política: participación de actores independientes, vinculación territorial, búsqueda de la diversidad, sistemas proporcionales de primarias, programas participativos, vinculación democrática entre las organizaciones y la candidatura, rendición de cuentas, porque no se trata
de hacer cosas distintas, sino de cambiar la forma de hacerlas, la forma de gobernar. Se trata de cambiar el estatuto de privilegio de los representantes y ligarlos de manera fuerte a los compromisos programáticos. Se trata de establecer una relación distinta entre la población y la toma de decisiones, y también entre la población y las infraestructuras y los servicios públicos, de modo que los sintiéramos como propios. Por eso generó tanta esperanza e ilusión que, sin embargo, se fueron frustrando a medida que el mandato avanzaba. En este programa nos proponemos reflexionar sobre esa coyuntura de la mano de personas implicadas en el proceso y de voces críticas con él que ponen de relieve la falta de una mirada estratégica y la escasa valentía una vez se estuvo en las instituciones municipales. Hubo miedo, excesiva prudencia, falta de ligazón con los movimientos sociales que habían apoyado todo el proceso y un exceso de beligerancia por parte de la oposición. Faltó potencia y faltó proyecto. Para ese programa vamos también a hacer unas cuantas recomendaciones de libros para quien quiera saber un poco más, profundizar un poco más en esa experiencia municipalista. Y yo me he traído algunos. Mira, el primero es uno que se llama Al cor de la bestia, está escrito en catalán y es de una serie de personas que intervinieron en las candidaturas municipalistas en Barcelona, en Valencia y en Mallorca. Y me ha parecido muy interesante porque la experiencia de la CUP no es muy conocida y sí que en estos territorios pues llevan mucho tiempo desarrollando una política municipalista en los poderes locales, en los ayuntamientos locales, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro que tiene esa dimensión independentista, en algunos casos más que en otros, pero aporta cuestiones interesantes, a mí me parece. Ellos ponen el acento en la dimensión transformadora de esa escala institucional, si bien también resaltan las limitaciones que tiene el tema del poder local. O sea, en concreto, señalan que algunas de estas plataformas que se han visto ahora prácticamente derrotadas por el gran avance de Partido Popular y Vox, pues ellos dicen que, claro, ahí se ha mezclado la falta de voluntad política de los nuevos gobernantes, la falta de experiencia, las limitaciones del diseño institucional o de las propias leyes y competencias de las administraciones locales. Y entonces esos experimentos quedan muy constreñidos por esas dificultades y por esas limitaciones, ¿no? Y también insisten en algo que me parece interesante, y es que en ese momento, con un capitalismo tan depredador y tan expoliador como el que hay, las políticas redistributivas de corte socialdemócrata pues tienen fuertes limitaciones. Entonces no se puede pensar que acceder a los gobiernos locales va a permitir una redistribución de la riqueza con programas sociales, con ayudas y tal muy alta, porque, claro, esto choca con los propios intereses de reproducción del capitalismo, tanto a escala estatal como a escala global, y muchas veces dificulta estas políticas, ¿no? O sea que eso tiene también sus límites, pero dentro de esas limitaciones me parece que es un texto muy interesante y que puede dar mucho de sí. El segundo libro que quería recomendar es un texto que salió en 2019, prácticamente después de que Málaga ahora perdiera las elecciones, y es de un colega malagueño, Santiago Fernández Patón, que además es novelista, ha publicado varias novelas y tiene un premio por una de ellas, y es un texto muy bien escrito, escribe muy bien este compañero. Y el texto se llama Una visión descreída, porque claro, está escrito inmediatamente después de las elecciones de 2019, como digo, en que perdieron, en que ellos las perdieron, aunque hicieron una campaña muy interesante, presentaban como alcaldesa a una mujer con una trayectoria indiscutida e indiscutible. Entonces, era como escrito con todo el escozor
después de todo lo que habían hecho y que de 2015 a 2019 habían estado, aunque en la oposición, pero habían hecho una política muy fuerte, inclusive en la Diputación, porque las diputaciones ya sabemos que son órganos muy importantes para los pueblos pequeños y para las ciudades pequeñas, y sin embargo, pues bueno, la debacle había sido considerable, ¿no? Y entonces ahí me parece interesante, entre otras cosas en este texto, cuando él habla que el movimiento municipalista casi ni siquiera era un movimiento, que era más bien como un conjunto de protocolos, de formas de hacer, de código ético, de carta financiera, de programa participado y tal y cual. No era propiamente dicho ni un movimiento en el sentido amplio del término, porque muchas veces no tenía ese movimiento detrás, ni era tampoco una mera campaña electoral al uso, sino que era un intento por parte de algunas de las plataformas que salieron después del 15M de probar, pudiéramos decir, este nivel de asalto institucional por abajo, ¿no? A ver un poco qué daba de sí. Lo cierto es que en muchas ciudades se consiguió, porque realmente el éxito fue increíble, pero no había detrás, digamos, una organización fuerte, un movimiento fuerte, etcétera, etcétera. Y eso fue, según dice él, cosa que podríamos discutir, pero bueno, una de las razones de la poca perdurabilidad de estas candidaturas o de estos intentos institucionales. Y luego quería llamaros la atención sobre dos páginas web. Una es la que se llama Feminismo y Municipalismo, es un texto que publicó la Fundación Rosa Luxemburgo de Madrid, y ahí hay una serie de artículos sobre esta confluencia entre feminismo y municipalismo, que a primera vista puede resultar pues un poco curiosa o puede resultar extraña para algunas personas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el feminismo con el municipalismo? Pues bien, lo que ahí se pone de relieve en este texto es que feminismo y municipalismo comparten muchas cosas, entre otras el interés por poner la vida en el centro, cosa que en el feminismo decimos repetidas veces, pero que digamos que ahí se pondría de relieve, ¿no? Ese interés por poner la vida de las personas en el centro, los problemas de la reproducción, de los cuidados, de la gestión de la social, de la participación ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí el movimiento feminista y como eso que podríamos llamar movimiento municipalista convergen de una manera, como digo, no total, porque obviamente puede haber muchas feministas que no se sientan interpeladas por ese movimiento, y puede haber también muchas personas activas en el movimiento municipalista y que sin embargo no entiendan esa dimensión, pero al menos en algunos sectores sí se converge con el intento de crear otro tipo de práctica política y también de política económica. Y claro, no es baladí el que estas prácticas económicas que atienden a la reproducción y a los cuidados muchas veces tengan que ver con cooperativas de mujeres que a su vez desde prácticas de autogestión desarrollan esos proyectos, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante. Y un punto que es muy controvertido y que aparece en el texto también es la cuestión de los liderazgos. O sea, es verdad que en el movimiento feminista, aunque a veces ha aparecido el tema de los liderazgos, no ha aparecido con demasiada fuerza, porque realmente por lo general son movimientos o colectivos que trabajan en red, que los liderazgos son compartidos, que no se permite o no se deja o no se favorezca el que haya lideresas mujeres a la cabeza de los movimientos, ¿no? Pero sin embargo la experiencia municipalista desde una perspectiva feminista sí ha puesto de relieve el papel de esos liderazgos, ¿no? Es decir, que han aparecido lideresas mujeres que sin embargo no han tenido prácticas feministas. Entonces eso pone de relieve, bueno, eso que decimos muchas veces y que no siempre se nos hace caso, que no por el hecho de biológicamente tener un cuerpo de mujer vas a ser una feminista. Eso tiene que ver con las prácticas políticas, con las perspectivas políticas y con el tipo de políticas que se quieran hacer. Confundir mujeres y feministas o dar por hecho que todas las mujeres somos feministas, pues es un error podríamos decir que de primero de bachillerato o de primero de feminismo, por llamarlo así. Entonces el tema de los liderazgos, ¿qué liderazgos son compatibles
con políticas feministas, inclusive qué tipo de liderazgos son destructivos y qué otro tipo de liderazgos pueden ser compositivos, es algo que ahí se pone mucho de relieve y a mí me parece muy interesante porque es una experiencia que hemos hecho muchas veces en carne propia y que es importante ponerla de relieve. Y por último, el último texto o página web, mejor dicho, que quería recomendar es lo que se llama el Atlas del Cambio. Esa es una página web que tiene mucha información, es un proyecto que se hizo en el primer periodo, o sea, entre 2015 y 2019, yo creo que empieza en 2016 y bueno, luego sigue, y es una página web interactiva, muy interesante, creo que muy bien hecha, porque permite no solamente seguir los proyectos municipalistas en una determinada ciudad o en un determinado pueblo, sino también luego proyectos de diversas ciudades, ¿no? Por ejemplo, proyectos de bien común, proyectos de participación, proyectos de urbanismo, etcétera, etcétera, en diferentes ciudades a la vez, o sea, tiene entradas por diferentes lugares. Y ahí, haciendo una mínima balance de la información que contiene, se observa que primaron los proyectos de participación, lo cual es lógico tratándose de ciudades y pueblos municipalistas, y los proyectos de urbanismo, o sea, de nueva ordenación de la ciudad, de poner coto a las políticas especulativas, etc., ¿no? Y creo que es una página muy interesante, quizá puede parecer ya un poco antigua, porque es del primer periodo, básicamente, pero muy interesante desde mi punto de vista para tener información sobre eso. Bueno, y eso, te paso la palabra para los otros libros que queríamos recomendar. Muchas gracias, Montse. Y a ver, sí, un libro que creo que es interesante leer para, digamos, abordar el tema del capítulo de hoy, del programa de hoy, es Tecnopolítica, la potencia de las multitudes conectadas. Es un libro que analiza en profundidad el papel que tuvieron las tecnologías en el movimiento 15M y en los años siguientes. Entonces, digamos, también en los años en el que estalló, digamos, el fenómeno municipalista. Cuando hablo de tecnología me refiero sobre todo a las redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp. Son herramientas que en aquel entonces eran relativamente nuevas y, claro, contribuyeron a la creación de una esfera pública propia para el movimiento. Un espacio, podríamos decir, granulado, más horizontal, que se hizo corresponder con la creación de una nueva forma de democracia. O sea, en aquel entonces lo veíamos un poco así. Y es un fenómeno que hoy se ha acabado. Es una fase que yo personalmente, a lo mejor me equivoco, está cerrada. Y claro, porque se han introducido en el tablero una serie de elementos nuevos, me refiero a los bots, el fenómeno de la polarización, que bueno, de hecho, que son un terreno fértil muchas veces para la ultraderecha. Ha habido una transición de un espacio, digamos, más horizontal a un espacio monopolizado por influencers que tienen mucha visibilidad. Así que yo creo que ahora esta fase de la tecnopolítica está cerrada, o digamos que ha cambiado de manera muy radical. Pero claro, y termino, o sea, la pregunta, el problema de tener una esfera de comunicación propia, autogestionada para los movimientos, sigue ahí. O sea, yo creo que la comunicación sigue siendo un terreno de conflicto para los movimientos sociales, para nosotras. Así que queda abierta la pregunta, ¿qué hacemos? Y nada, y finalmente, claro, creo que merece la pena destacar el libro de nuestra Montse, Activistas en Cibeles, que bueno, en este programa tiene un espacio que va mucho más allá que una simple mención. A continuación, podríais pensar que este programa es una especie de juego de rol porque aparecemos en distintos papeles. En parte tiene algo de eso, pero es que nuestra Montserrat Galcerán, que acaba de presentar los libros sobre municipalismo, ha sido también concejal del Ayuntamiento de Madrid en la legislatura del cambio en 2015-2019. Por otra parte, Montserrat pues, es una militante histórica, antifascista y comunista, que estuvo en la clandestinidad en el Partido Comunista,
que ha participado en los movimientos sociales desde que aquella experiencia se fue al garete, que ha sido compañera mía pues, desde hace pues, bastantes lustros, y que diría incluso que podría haber sido perfectamente una extraordinaria alcaldesa de Madrid y no aquello que tuvimos. Pero es que Montse, como hemos visto antes, ha escrito un libro sobre esa experiencia. Activistas en Cibeles, publicado por Traficantes de Sueños, y vamos a tener una conversación breve, porque si no este programa prácticamente pues, va a tener que ir por fascículos de lo largo que se hace, sobre ese libro. ¿Cómo estás, Montse? Hola, buenas. Cuéntanos brevemente, porque yo creo que ha pasado mucho tiempo, que, como decía antes Laura en la entrevista, las cosas pasan muy, muy, muy deprisa y la gente se olvida que en Madrid, que es el caso que estamos hablando, esta idea de presentarse a las elecciones municipales, esta idea municipalista, ciertamente nace desde abajo, ¿no? Y nace en una relación que podemos decir directa, como en otros casos, con las evoluciones o lo que quedaba, que no era poco, del movimiento 15M. ¿Cómo se gestó eso que luego fue Ahora Madrid y que antes de aliarse con Podemos pues fue esa plataforma de base municipalista que se llamó Ganemos? Pues lo primero, bueno, pues después de un poco la experiencia de las plazas y tal y cual, hubo un momento en torno a principios del 2014 que se percibía como que no era suficiente, ¿no? Como que había que inventarnos algún otro tipo de cosa. Entonces en ese momento se puso en marcha Municipalia, que fue un intento de agrupar a todas las personas como con dos líneas de actuación. Una era la redacción de una nueva Constitución, o al menos de poner en marcha un proceso constituyente para una nueva Constitución. Hicimos una carta con unos dibujos muy bonitos y yo qué sé. Y el otro grupo era explorar la posibilidad de presentarse a unas elecciones municipales que faltaba como un año para ello. Y curiosamente, el primer grupo, que nos llevó mucho trabajo hacer esa elaboración, luego se quedó un poco cortado en falso, porque no dio lugar a gran cosa, pero en cambio el segundo, que era el de intentar pensar en presentarnos a las elecciones municipales del 2015, pues la verdad es que fue creciendo, tuvo mucho éxito. Luego, claro, entre medias hubo la aparición de Podemos, que también fue un revulsivo, y bueno, fue cuajando la idea de presentarnos a las municipales. En un momento, además, en el cual Podemos dijo que no se presentaría, porque no tenía capacidad para tener candidatos en todos los pueblos de España, y además, en un momento en el cual en Barcelona, con Ada Colau, se empezó la idea de Guanya en Barcelona, y a partir de ahí todo un montón de Ganemos, fue cuajando esa idea de, bueno, podemos intentar hacer pie en los gobiernos municipales, sumarnos, o sea, hubo como una especie de ola municipalista en muchos sitios, entre otros en Madrid, y en Madrid pues también. Entonces, en ese momento creamos Ganemos Madrid, que tenía una estructura muy abierta, y donde había pues personas que venían de las plazas, personas que venían de los movimientos sociales, gente que estaba relacionada con el patio, que era el local, Centro social. El centro social ocupado en aquel momento. También había personas de Izquierda Unida, de ECUO, de gente de Podemos, como de base, pero no como tales partidos políticos. O sea, la idea es que no fuera una cosa de partidos políticos, sino que fuera pues un movimiento de las personas de Madrid, de los vecinos y vecinas de Madrid. Perdonamos, ahí estaba, por ejemplo, y eso es algo notable y según cuentas en el libro, pues fue algo real, Izquierda Unida y ECUO pues también participaban, pero en cierto modo se disolvieron en esa estructura asamblearia y ánimos. Sí, sí, exacto. Era una estructura muy horizontal, había un punto de coordinación, una comisión de coordinación, donde, pues claro, había sus debates, pero la información circulaba muy ampliamente, en los plenarios se discutía de... Bueno, y lo que vimos es que aquello crecía, porque primero hicimos una recogida de firmas,
que bueno, también costó un poco, pero que sí, que vimos que conseguíamos las firmas suficientes como para que el proyecto no era una locura que se nos hubiera ocurrido. Y luego, cuando ya empezamos a profundizar para hacer el programa, los foros programáticos fueron muy, muy, muy interesantes, con gente de las diferentes asociaciones, colectivos, grupos que planteaban pues, lo que llevaban peleando por ello desde hacía un montón de años. O sea, eso fue una experiencia muy bonita, y con eso construimos el programa, que claro, nada que ver con que fuera una colección de ideas que se le habían ocurrido a una mente preclara, sino que... Ah, no era un conjunto de sugerencias. No, surgía justamente de estos encuentros en los cuales participaron cientos y cientos de personas y que llevaban mucho tiempo en los barrios trabajando por ¿no? sobre estos problemas, sobre estos temas. Claro que luego se hizo pues una criba y bueno, se ordenó, pero la verdad es que fue un proyecto y un proceso muy interesante. Hasta que llegamos bueno, al problema ya enero de 2015, había que decidir qué se hacía con Podemos. Podemos nos puso todas las trabas habidas y por haber, hasta que al final llegamos a un acuerdo de entendimiento, que se llamaba así, en el cual debatimos pues, una especie de organismo, que era la mesa de coordinación, en la que había personas como de Ganemos, personas de Podemos, porque Podemos, como tal estructura partidaria, se negó a disolverse dentro de Ganemos, que es lo que hasta cierto punto muchas personas creíamos que debían hacer, ¿no? Igual que había personas de otros grupos y personas de base de Podemos, pues que Podemos como estructura de alguna manera se diluyera ahí, que ellos no quisieron bajo ningún concepto y lo plantearon como un binomio, ¿no? Ganemos Podemos. No quiso, en particular, el responsable en aquel momento era Jesús Montero, ¿no? Que llevó las negociaciones. Jesús Montero provenía de la Juventud Comunista, aunque bueno, tenía 50 años o por ahí, pero tenía muy clara la cuestión partidaria, por decirlo así, ¿no? Y tenía muy claro que no quería que a la izquierda de Podemos apareciera ningún tipo de estructura por débil y poco organizada que estuviera, ¿no? Entonces exigió ese trato como de igual a igual, ¿no? Ganemos por un lado, aunque Ganemos ya tenga esa forma de confluencia, por decirlo así, y Podemos por el otro. Claro, eso generó algún tipo de varios problemas, porque una cosa es un partido y otra cosa es algo que no es un partido. Bueno, al final eso se resolvió, y se resolvió una de las cosas que más Podemos estaba más en contra, paradójicamente, si lo ves desde el presente, que era las primarias Doudal, o sea, las primarias con sistema Doudal, que era un sistema que nos permitía cierto respeto por las minorías, ¿no? Es decir, que si había diferentes candidaturas, como así fue en las primarias, el que las candidaturas minoritarias, sin embargo, pudieran ocupar determinados puestos más arriba, ¿no? Ahí la verdad es que ese debate fue muy fuerte porque no querían admitirlo de ninguna manera, pero al final conseguimos el sistema Doudal, que fue lo que se hizo, y salió la candidatura final con, bueno, pues con personas de candidaturas más minoritarias, pero que estaban entre los primeros puestos. Yo creo que eso fue un exitazo por nuestra parte. Un resultado de esa negociación final pues fue la aceptación en un primer momento de la candidata a la alcaldía, ¿no? Propuesta por Jesús Montero, ¿no? Exacto, que era Manuela Carmena. Sí, ahí hubo sus más y sus menos, porque había otros nombres que se barajaron. Bueno, al final Jesús Montero pues insistió en la candidatura de Manuela Carmena. Bueno, el conocimiento que teníamos de ella tampoco era exhaustivo. O sea, lo que muchas personas sabíamos era de su pasado militante y, bueno, parecía una jueza. No caímos en la cuenta de que una jueza a lo mejor no era lo más adecuado para una candidatura de ese tipo, pero bueno, el caso es que aceptamos, nos pareció que podía tener un perfil para enfrentarse a Esperanza Aguirre, que era de lo que se trataba en aquel momento, podía tener un perfil adecuado. Y la verdad es que, bueno, al menos en un primer momento parecía que la cosa podía funcionar. Luego empezaron los problemas, claro, pero en un primer momento... No olvidemos, y ahora vamos a ver esos problemas, pero no olvidemos que también Manuela Carmena pues, fue reinventada por esa
especie de publicidad masiva, ¿no? Desde abajo que se hizo, ¿no? Recordemos los carteles hechos por cualesquiera, los montajes, la reinvención de ese personaje seductor que era Carmena a través de, digamos, de las redes de lo que era el 15M, ¿no? Que es algo fundamental, ¿no? Que parecía que aquella señora pues, era muy cool y casi nos lo creímos. La potencia de la publicidad. Bueno, lo increíble es que se ganó. Se ganó en coalición con el PSOE en la investidura y de repente ese partido instrumental de Podemos y Ganemos, ahora Madrid, pues tiene la capacidad de hacer gobierno. Ahí en tu libro, pues de manera detallada, porque tienes varios pasajes que son un diario, ¿no? Un diario de la concejala, empiezan los problemas y la perplejidad. Básicamente, sin extendernos demasiado, ¿cuáles fueron esos problemas? O sea, el primer problema fue el reparto de los cargos, por decirlo así. No teníamos mucha idea, excepto algunas personas, no teníamos mucha idea de cuál era la estructura del ayuntamiento y de las concejalías que había y todo ese tipo de cosas. Muchas pensábamos que lo que haríamos sería pues, analizar con un poco de detalle cuáles son las tareas de unos y otros y cuáles son las personas más adecuadas por su trayectoria, por su currículum, por su experiencia, por lo que fuera. Y en vez de eso, pues no, Manuela encargó a Marta Higueras, que era su brazo derecho, que hiciera como una lista de peticiones, que cada uno pidiera lo que le pareciera bien y luego ella decidía. Entonces, claro, era una situación muy incómoda porque se eliminaba cualquier tipo de discusión colectiva sobre cómo íbamos a enfocar el mandato y el gobierno de la ciudad, ¿no? Y claro, había problemas en el sentido porque este y no aquel, ¿no? Que sin embargo no era posible discutir dado ese método. Y ahí ya hubo un primer problema con el que luego fue el coordinador de alcaldía, que era su sobrino, el ilustre Cueto. Don Luis Cueto. Que la primera vez que nos lo dijo nos quedamos un poco sorprendidas, no tanto por quién era, porque no le conocíamos la verdad, sino porque fuera su sobrino. Nos parecía un acto de nepotismo inaceptable, ¿no? O sea, ¿cómo vas a meter a tu sobrino en eso? ¿Y no lo hicisteis no lo discutisteis, no lo planteasteis? Lo planteábamos en una reunión, pero bueno, Manuela dijo que era una persona bueno, de toda su confianza, que nos encantaría, que era una persona maravillosa, un gran jurista, funcionario de alto nivel, etc. Bueno, nos quedamos así un poco extrañados, pero no sé. Luego, claro, el siguiente punto fue, que eso también lo cuento en el libro, cuando tuvimos una reunión de la coordinadora, que éramos bueno, un montón de personas. Coordinadora de Ahora Madrid. La coordinadora de Ahora Madrid, y al cabo de una hora de discusión sobre la estrategia y qué íbamos a hacer y tal y cual, y si los acuerdos con el PSOE, si era de investidura, si no es y tal, Manuela se levantó y dijo que se iba. Entonces, claro, nos quedamos todos como de piedra. ¿Cómo que se va a ir? Pues sí, yo me voy. Vosotros seguir discutiendo si queréis, pero yo me voy y no pienso volver. Y claro, el descoloque fue de tal calibre que yo creo que había algunas personas que lo sabían, porque si no, la reacción hubiera sido más negativa, ¿no? No es comprensible que una persona que acaba de ser elegida como alcaldesa y que es la primera reunión a la que asiste del colectivo que la ha upado a ese puesto, se levanta, diga que se va y que no va a volver. Pero la verdad es que lo que hubo fue una enorme desorientación, por parte al menos de los que no lo sabíamos. Y además eso fue así, porque nunca más volvió. Y eso, claro, fue un golpe contra la estructura de Ahora Madrid, ¿no? Esos primeros meses fueron duros, porque... Fueron muy duros. Esto que estás contando es pues, paralelo, por ejemplo, a la defenestración en directo en La Sexta, si no recuerdo mal, de Guillermo Zapata, víctima de un montaje de las cloacas, ¿no? La tergiversación de unos tuits que eran justamente irónicos, ¿no? Ese proceso ya indicaba que el estilo de gobierno de Manuela Carmena no era precisamente el del municipalismo, ¿no? No, y sobre todo, además de que no era el del municipalismo, que a lo mejor esto hubiéramos podido aceptarlo, es que no era
nada democrático, era muy despótico y no quedaba claro cuál era el objetivo del gobierno municipal. Porque si el objetivo era hacer una gestión que no molestara a nadie, estaba clarísimo que no habíamos ganado las elecciones para eso. Defendíamos otro proyecto. Entonces, el que, por una parte, ese objetivo de no molestar a nadie estuviera como oculto tras la pretensión de hacer una gestión, meramente gestión, y por otra parte, sin posibilidad de discutirla internamente porque había que darle confianza absoluta, nos cortó las manos y los pies desde el primer momento, o al menos desde los primeros meses. Y luego esto siguió, que eso para mí fue muy duro, y bueno, creo que no solo para mí, sino para muchas otras compañeras y compañeros, el continuo chantaje de Manuela, que se repitió a lo largo de los 4 años que estuvimos ahí, ¿no? De si no hacéis lo que yo digo, me voy. Y era como, claro, pero si te vas, ¿cómo vamos a explicar aquí a los vecinos de Madrid que eso es un esperpento, que eso es un... ¿no? Que dejamos el gobierno? Porque claro, si ella se iba, difícilmente podíamos tener un alcalde que ocupara su lugar, ¿no? Entonces ese chantaje que se fue haciendo cada vez más fuerte, de alguna manera nos colocaba ante una especie de dilema imposible. O rompéis vosotras y os marcháis, o rompo yo y se va todo al garete. Y ante ese dilema era muy difícil hacer partícipes a todas las personas que todavía estaban como siguiéndonos, porque evidentemente una vez después de las elecciones toda la gente que nos había arropado pues volvía a sus cosas, ya os hemos colocado ahí ya a hacer la gestión de la ciudad. Era muy difícil explicarles, oiga, es que eso hace aguas por todas partes, ¿no? Quizá ese es un problema importante, por no cargar las tintas o demonizar en exceso a Manuela Carmena. Es decir, que se ganaron las elecciones, pero la realidad es que no había, o después no hubo movimiento municipalista, no hubo esa capacidad de sujetar a los representantes a lo que eran los propósitos del municipalismo, es decir, una democracia desde abajo, directa, ¿no? O sea, sobre todo lo que no hubo fue una organización que apoyara las propuestas del gobierno, con críticas, con conflictos, eso, pero una organización. O sea, si ahora Madrid hubiera podido, cosa que Podemos, vamos, se negó en redondo, pero hubiera podido crear como organismos territoriales, asambleas territoriales, asambleas de barrio, contacto con las asociaciones de vecinos, una política de cara a los colectivos que nos habían apoyado, una escucha activa, una mayor incidencia en los procesos de participación, pues quizá hubiéramos podido contrarrestar ese tipo de gestión. Pero como ahora Madrid quedó como una especie de, ¿cómo decirlo?, como de seta, sin nada debajo, era muy difícil articular un tipo de organización, un tipo de movimiento detrás. Independientemente de que, bueno, de que es verdad que cuando estás en el gobierno y en la institución, pues a lo mejor muchos compañeros y compañeras dicen, bueno, ya vosotros estáis dentro, nosotros estamos fuera, no queremos saber nada, yo qué sé, ¿no? Pero yo creo que es que tampoco teníamos los mimbres como para poder construir esa organización y extenderla, porque había una negativa muy clara por una parte de Ahora Madrid, que era Podemos, a que eso ocurriera. Leyendo tu libro da la impresión, en esos primeros meses hasta el 2017, ¿no?, donde quizás es un punto de inflexión, da la impresión de que realmente, por un lado, estos modos autoritarios de la alcaldesa, que piensa que es una especie de presidenta de la República madrileña, ¿no?, a la francesa, una de Gaulle madrileña, pero por otra parte veis la realidad de lo que es la máquina metropolitana de Madrid y la administración, que es prácticamente un Estado dentro del Estado que no se deja transformar en absoluto. Tú además fuiste concejal en 2 distritos, en Moncloa y en Tetuán, y te enfrentaste también a esos problemas, incluso en las limitadas competencias que teníais, ¿no? Eso es un verdadero problema
duro, ¿no?, para cualquier municipalismo, incluso el más radical, una máquina que no se deja reformar, ¿no? Sí, esa es una de las experiencias. Yo creo que algunos compañeros y compañeras han planteado también ese mismo problema, ¿no? Como cuando tú llegas a la institución te encuentras con una máquina compuesta de personas, funcionarios, muchos de ellos, pero también trabajadores que no son funcionarios, y una máquina legal, digamos, de normas, decretos, ordenanzas, leyes, etcétera, y toda una estructura competencial muy compleja, técnicamente compleja. Y entonces lo que te ocurre es que, aunque nosotras llegábamos con eso de si se puede, la primera respuesta es, oiga, no se puede, usted va a cometer prevaricación. Y mientras que la derecha no tiene ningún problema frente a eso, porque suelen dar por supuesto que aún en el caso de que tengan que ir a los tribunales van a salir de rositas y van a tener impunidad. Nosotras, hombre, te juegas la cárcel a veces, ¿no? Y entonces te da cierto respeto según qué cosas, ¿no? O sea, aparte, además de la inexperiencia, pues te tropiezas con que tienes un miedo a que te metan un gol por la escuadra, porque no sabes de qué gente te puedes fiar, de qué gente no. Los reglamentos están hechos justamente para que hagan la trampa. O sea, es una situación compleja que no dominábamos. Y por otra parte, podríamos decir que, yo alguna vez lo discutí con algunas compañeras, el poder local está estructurado como el eslabón más bajo de toda una enorme cadena de mando que llega hasta el poder global, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las grandes élites globales y tal y cual, ¿no? Y esto va como bajando. Y el poder local es como el último eslabón, al cual se trasladan un montón de directivas que provienen de otros lugares. Muchas de ellas de la Unión Europea, otras de élites globales, otras de los estados, otras de las autonomías. Y tú te tienes que como fajar con estas realidades para poder llevar adelante un programa que a veces es un programa mínimo, para conceder determinadas ayudas en un marco de miedo a los pobres y de control y reglamentación de la pobreza. O sea, por eso alguna vez decimos que los proyectos socialdemócratas de reparto de riqueza es que son imposibles, porque en un capitalismo como el que hay es que casi no tienes ni riqueza que repartir, a no ser, vamos, las últimas migajas. En el libro hay un claro punto de inflexión, que es un capítulo que es justamente el choque con la austeridad, ¿no?, que tiene que ver también con la regla fiscal, el plan económico fiscal de Montoro, y cómo, pues, en el Ayuntamiento del Cambio esa orden, esa consigna del Ministerio por parte del grupo de la alcaldía, el grupo de gobierno en torno a Manuela Carmena, se adopta prácticamente como una orden y se ejecuta, ¿no? Eso significa que directamente la capacidad incluso de ejecutar un presupuesto expansivo se ve anulada en nombre de la austeridad. Quizás ahí es la fase más dura, ¿no? Esta fue la fase más dura, pero además el gobierno del PP fue especialmente cruel. Porque imagínate, o sea, yo algunas veces he pensado, sobre todo durante la pandemia o incluso posteriormente, imagínate que el gobierno central, que en este caso es el gobierno de coalición, le hubiera restringido los presupuestos a Ayuso o a Almeida, que es del partido opuesto, ¿no? Y le hubiera dicho, tú no puedes gastar más allá de X. Claro, pero es que yo necesito presupuestos para llevar adelante mis políticas, por ejemplo, en periodo de pandemia o mis políticas. Te fastidias. Y eso es lo que nos hicieron. O sea, aplicaron con una crueldad increíble unas reglas austeritarias para ahogarnos. Y yo creo que, además, eso lo digo con toda mi sinceridad, yo creo que se trataba de evitar, de bloquear el experimento, de mostrar que eso no se puede hacer. Porque si se hace, vamos, te expones a cualquier cosa. Y eso coincidió en 2017 con el momento de intervención de la
del 155 en Cataluña. Entonces, claro, se generó como un miedo cerval en el entorno de Manuela de nos van a intervenir, nos van a intervenir, nos van a intervenir. Que no digo yo que no estuviera detrás de la mente de algún tecnólogo o tecnócrata preclaro del momento. Pero la idea era ahogarnos. Entonces, nosotros teníamos un presupuesto saneado, habíamos reducido la deuda y la seguíamos pagando, cosa que también, bueno, era un problema porque había alguna parte de la deuda que queríamos hacer una auditoría, que luego al final no se acabó de hacer correctamente. Bueno, pero el Ayuntamiento de Madrid, que lo cogimos endeudado, lo dejamos con superávit y ahora vuelve a estar endeudado. Es decir, que la regla de austeridad que se nos aplicó fue, desde mi punto de vista, un castigo. No vais a tener presupuesto para poder desarrollar vuestras políticas. Y eso el Ministerio de Hacienda lo hizo muy bien. O sea, Sánchez Mato intentó todos los caminos posibles, inventándose todo tipo de historias. Pero fue destituido. Pero fue destituido. Por la alcaldesa. Fue destituido por la alcaldesa. Y además, bueno, según cuentan las malas lenguas, Montoro le dijo, este bolchevique no lo quiero aquí. Y aceptó. ¿Quién quiere un bolchevique en un ayuntamiento de la capital del reino? Es normal. Bueno, yo qué sé, no sé, pero de verdad que fue una experiencia, porque hicimos, yo creo que 4 versiones del famoso PEF del Plan Económico Financiero, no nos aceptaban ninguna, y la última que aceptaron fue porque ya, una vez destituido Sánchez Mato, se aceptó la que nos decían desde el Ministerio. Pero eso fue, desde mi punto de vista, una actuación política clara para descabezar, o para al menos mandar el mensaje, Madrid no puede tener ese tipo de política económica, que era expansiva, que era eficaz, que nos permitía disponer de recursos en los ayuntamientos y que nos permitía hacer un montón de cosas en los distritos. O sea, yo creo que fue clarísima el mensaje. Hay pasajes de tu diario y consideraciones, tus entrevistas con Manuela Carmena, donde prácticamente queda claro que te considera un bicho, como el resto de concejales díscolos, ¿no?, que eran Romy Arce y Pablo Carmona. Sánchez Mato, pues, digamos, sacrificó en el altar y fue destituido. Es muy recomendable, absolutamente recomendable la lectura de esos pasajes, pero tenemos que terminar y vamos a elevar un poco, ¿no?, el sursum corda. A pesar de todo, y a través de esa experiencia y en el balance de tu libro, el municipalismo es necesario, es una especie de, digamos, de idea orientativa de la razón emancipadora en un estado como el español y en una ciudad como Madrid. ¿Piensas que puede valer la pena volver a intentarlo cuando se den las circunstancias? Yo sí lo pienso. Desde luego, personalmente no lo voy a hacer. ¿No? No. Vaya por Dios. Pero yo sí lo pienso, que merece la pena volver a intentarlo. Pero hay que ir mejor pertrechados. O sea, hay que saber a lo que te enfrentas. Te enfrentas a unas élites capaces de lo posible y lo imposible. O sea, cosas que no se te ocurren te las van a hacer. Y más con un cierto auge de la ultraderecha. Vamos a ver qué pasa con eso, pero eso puede ser que en unos años pues baje ese suflé y haya una nueva oportunidad, pero hay que saber que son muy sucios, que no lo van a permitir así fácilmente. No se puede ir sin medios de comunicación que sean capaces de explicar de cierta manera qué es lo que se está haciendo, cómo y por qué, porque la manipulación informativa es brutal. No se puede ir sin pensar que vas a tener una guerra cultural brutal, es decir, que lo que para nosotras son compañeros y compañeras los van a presentar como demonios, y no se puede ir sin una coraza. Porque yo creo que también, yo lo he oído antes a Laura, ¿no?, también nos afectó el dolor personal de verte zaherido constantemente, de verte tratado como si fueras la última, no sé, el ser más ignorante, más insignificante, más zafio, más bruto. O sea,
eso, aunque no lo interiorices, porque es verdad que no tienes por qué interiorizarlo, pero te afecta personalmente. Llega un momento en que vas a los plenos sabiendo que te van a zaherir, que te van a vilipendiar, que te van a insultar en tu propia cara. Gente que no sabe hacer lado con un canuto. Entonces hay que ir como con empoderadas a ese tipo de pelea, a mi modo de ver. Es una pelea que hay que dar porque desde mi punto de vista las instituciones locales son un campo de conflicto fundamental en el capitalismo contemporáneo. No desde una perspectiva romántica, sino desde una perspectiva de conflicto, de lucha, de defensa de los intereses y de la vida de las personas. Pero hay que ir con armadura. Muy bien, Montse. Muchas gracias por haber escrito ese libro y por tu valor de contar esa experiencia tan importante y tan dura al mismo tiempo. Gracias. De nada. A ti y a todos los espectadores que nos puedan ver y que puedan en algún momento interiorizar esa experiencia. Decía Walt Whitman de sí mismo, pero en realidad de todas, que somos inmensas y contenemos multitudes. Y esto se aplica a Pablo Carmona, invitado de nuestra anterior emisión sobre vivienda, y desde hace lustros, rimador diestro y organizador de rapeaderos y laboratorios de la palabra musical. Hoy forma parte de nuestra sección musical, con este tema que se llama Piratas, en el que rima junto a Marta y Usman y que forma parte de una colección de temas con el título Hip Hop Loves, Against the Crisis, volumen 1. Prepara atentamente cada esquina y estate al loro, llega la evasión afina. Hacerte humo, esa es tu opción, difumina el invisible destino que se impone en tu vida. Deambulando por calles, aceras y portales, rutina repetida, insaciable, hoy de nuevo sales. Vendiendo pelis junto a tu gente, te proteges y vences, echa oxígeno a la mente. Mantero, respira fuerte, hoy tampoco se abrirán horizontes más allá de munipas y polis cabrones, así que corre, pilla tus CDs y tu MP3 lleno de ritmos resistentes. Inunda mis oídos con tus canciones, rapa borbotones, dicen crisis cuando los ricos no llenan sus arcas, vagos dicen o ladrones cuando tiras de la manta. Binnen 25 mai, mijn dochtje die gemette. Ben ik op de gamma die me like papel. Man ik sa mij lokanen. Jack, gamma luma kay tont. Mujab yubu police, di ma sonalak laginen. Futi ma tatunen. Dugel me jigri, sama khol jeex. Ma fane khalat, bed se jot. Mujab ma ben target papel. Na ma gennal mi rew, li ma life is in papel. Kan bok, nga fipu bipu. Genne ci bedd mi, dox ñaxtu. Fipu bipu. Genne ci bedd mi, ñaxtu. La frontera su poder ha demostrado, pero aquí estoy de nuevo en la calle plantado. Aquella esquina es vigilada por mi hermano. Somos sin papeles, tus derechos un fracaso. La vida para nosotros acaba de empezar. Si llegamos moribundos y sin poder andar, no nos queda nada que demostrar. Si a tus barcos por asaltar nuestro mar. Pirata sin parche en el ojo ni pata de palo. Se enfrenta cada día policías y corsarios por las calles, perseguido por la madera, arrestado. A mí no me engañan, esto no es por haber pirateado. Esto es cuestión más bien de saber que si eres negro y precario no tienes nada que hacer. El poder a su antojo quiere hacer y deshacer, y la crisis y el paro son excusas que te crees. Del revés está el mundo, ya lo ves. Unos mueren para ver a otros crecer. Desmesurado, descontrolado, a cuánta gente en el día hoy han apaleado. Y me muero de tristeza, pero no pierdo la entereza. Me levanto, no lo dudes, hermano. Estoy contigo, estoy a tu lado. Documentales, firmas de homenajes, y nada es suficiente para esos personajes. De relojes de oro y muy caros trajes, eso no impedirá que los manteros se levanten. Madrid, 16 de octubre arde. Salen los sin papeles, toman la calle, gritan libertad, no más penas que llorar. Despenalizar la manta y su dignidad. Estamos al abordaje de aquella asociación que gran marrón suenan pasos en el corredor. Toto, ¿quién es? Vengo a cobrarte mi interés. Ni hablar, molo muy dole. A ver si tú te crees que esto a mí no me duele.
piensa bien. ¿Quién es el responsable? ¿Quién sostiene firme sobre mi cuello este sable de precariedad absoluta? Niegan mis derechos tras la ley, ellos se ocultan. Marabunta de saqueadores que esperan mi despiste como feroces rapaces. Suso Domínguez es concejal tras las últimas elecciones del 28 de mayo por Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza. Antes había sido asesor del anterior alcalde Pedro Santisteve y vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Suso? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Habéis conseguido manteneros en el Ayuntamiento de Zaragoza y seguís con 2 concejales. Cuéntanos cómo lo has vivido, las diferencias entre las elecciones de 2023 y las anteriores, en 2015 y 2019. Sí, pues la verdad es que para nosotros era un momento muy delicado. Creemos que además, vista la catástrofe general, pues sacar 2 concejales ha estado bastante bien, viendo de dónde veníamos. Pero digo que era un momento difícil porque nosotros veníamos, bueno, en un momento en que nuestros anteriores concejales, que venían desde 2015, Pedro Santisteve, Luis Abroto y Alberto Cubero, pues por código ético no podían repetir cargo y era necesaria una renovación, una apuesta por caras nuevas, por gente que diera un paso adelante. Y eso era un reto bastante fuerte, ¿vale? Y bueno, y en ese sentido creo que lo que hicimos fundamentalmente durante esta campaña fue reafirmarnos nuestras señas de identidad, en la coralidad, en la diversidad, en la participación ciudadana, en dirigirnos en la escucha muy activa y demás. Y bueno, y además veníamos trabajando en un proceso de largo recorrido, es decir, yo creo que la campaña empezó bastante antes, empezó con bastante trabajo soterrado para intentar reeditar la confluencia de 2015, que no fue posible, pero que intentamos hacerlo, de un proceso de escucha con los movimientos sociales, de un proceso de primarias que convocó casi 1.500 personas, que para Zaragoza es un número bastante importante, y todo eso hizo que esa apuesta en vez de jugar la baza de la cara o de la persona concreta, como hicimos en 2019, en que, claro, veníamos de gobierno, teníamos al alcalde Pedro, tenemos a Pedro alcalde, entonces se jugó muy fuerte la baza de la cara de Pedro, pues jugamos a todo lo contrario, a la participación, la horizontalidad, la diversidad, en ser una candidatura lo más plural posible, lo más representativa de diferentes sectores posible y en explicar sobre todo la idea de que no estábamos ahí para representar a nadie, sino para servir como correa de transmisión, ¿no? Ajá. En ese sentido fue muy diferente. Vamos con una pregunta más dificililla. ¿Por qué crees que perdisteis en 2019 después de haber gobernado en 2015? ¿Os desvinculasteis quizás de los movimientos sociales? ¿Los ataques despiadados de la oposición y de los medios oligárquicos tuvieron algo que ver en ello? ¿O hubo falta de perspectivas por vuestra parte o por el conjunto del movimiento municipalista? Yo creo que un poco de todo. O sea, nosotros siempre nos gusta decir que las circunstancias de Zaragoza tenían una peculiaridad que era significativa, y es que nosotros lo que fuimos fue a sacar no al PP o a otros partidos de derecha del gobierno de la ciudad, sino al Partido Socialista, que llevaba muchos años gobernando. Entonces, claro, el contexto que se generó fue hostil totalmente desde el principio, desde cualquier punto de vista. Apoyaron la investidura, pero nada más. Tuvimos un terreno muy difícil, con una presión mediática terrible, con una sensación de que, la convicción de que teníamos el gobierno pero no teníamos el poder, que el poder estaba por otro sitio, y la idea también, y creo que se cometieron también algunos errores estratégicos, algunas decisiones erróneas que hicieron que se creara un bloque del gobierno de Zaragoza en Común contra todo el resto de partidos y que nos penalizó muchísimo, alimentado muy mediáticamente, pero que penaliza muchísimo. Luego, por otra parte, sí que es cierto que tuvimos una cierta sensación de que los movimientos sociales, que nos habían empujado mucho después de ese ciclo tan fuerte de movilizaciones, tuvieron la sensación de decir, bueno, ya hemos colocado a los nuestros, ya nos podemos relajar, y eso supuso que hubiera poca presión en la calle y bastante menos, había colaboración, no era una relación conflictiva, pero no había ese apoyo en la calle para contrarrestar el aparato mediático.
Y también es cierto que la obsesión por gestionar y por darle la vuelta a la ciudad y por centrarte en el trabajo institucional nos hizo pues perder un poco de vista el tejer movimiento social y organización y trabajar hacia afuera, ¿no? Eso es muy fuerte. Y por último, yo creo que fue decisivo también la ruptura de la confluencia por parte de Podemos antes de las elecciones de 2019, que decidió estratégicamente que tenía que ir por su cuenta, y eso hizo que mucha gente, pues lo que faltaba, acabó de desmovilizar mucho y divide mucho el voto, siendo muy sinceros, porque hablamos de que nosotros pasamos de 9 a 3, pero en realidad si sumamos los 2 de Podemos más los restos que quedaban y tal, estaríamos hablando de que estaríamos en 7 u 8 concejales a lo mejor, y una realidad muy diferente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero creo que fue un sumatorio de diferentes cosas, no se puede achacar una única causa. Yo creo que fue un poquito de todo. Otra cuestión, ¿piensas que el proyecto municipalista sigue vigente? ¿Qué oposición vais a hacer? Sí, yo estoy convencido de que sigue vigente. Es decir, si entendemos como proyecto municipalista un proyecto que defiende una radicalidad democrática bestial, el servir como un instrumento de movilización, de ser no representar a nadie ni centrarte en la gestión, sino ser un instrumento de servicio de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Si nos centramos en eso y lo entendemos así, yo creo que tiene más vigencia que nunca. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo que tenemos que romper un poco la sensación que tenemos y como nos planteamos la legislatura que viene es, lo primero de todo, que tenemos que trabajar mucho hacia afuera. Es decir, que la institución es un espacio que hay que ocupar, que hay que trabajar dentro de él y que tiene una parte importante, pero que sobre todo hay que trabajar hacia afuera, hacia los movimientos sociales, hacer esta carrera de transmisión, este espacio de comunicación y de contacto, pero rompiendo un poco también la sensación esa que teníamos a lo mejor en 2015 de que Zaragoza en Común o que las confluencias eran los movimientos sociales. Yo a mí muchas veces digo que es una especie de mito fundacional, que somos cosas diferentes, que tenemos que tener muy buenos canales de comunicación y que los unos y los otros no tienen sentido, pero que no somos lo mismo, y eso hay que entenderlo, ¿no? Y creo que pues eso, la sensación que tengo es que nosotros hemos reforzado siempre que apostamos por las señas de identidad del movimiento municipalista. Esto que hablábamos antes, la confluencia, es decir, crear un proyecto lo más diverso posible en el que todo el mundo se sienta cómodo, que respeto, que las diferentes fuerzas políticas que puedan funcionar dentro de él, desde el respeto, los cuidados, el reconocimiento mutuo, sigan funcionando, que siga siendo horizontal, en el que los mandatos estén limitados, las primarias como un elemento movilizador fundamental y sobre todo un proyecto que aborde desde lo cercano los problemas globales que están existiendo, ¿no? Siendo conscientes también de las limitaciones que existen en el marco municipal para trabajar según temas, pero creemos que también es un espacio privilegiado para trabajar en todo lo que tiene que ver con la emergencia climática, los servicios públicos, la atención de las personas más marginadas, la precariedad, etcétera, etcétera. Y queremos trabajar mucho desde ahí, ¿no? Desde ese tipo de cosas. Muy bien. Última cuestión, Suso. Sí. ¿Piensas que es interesante potenciar una red municipalista en el Estado español ahora, es decir, desde este momento? ¿O piensas que el ciclo ha terminado y que no es conveniente dedicar esfuerzos a ello? Yo creo que la historia nos demuestra que las cosas no son unidireccionales, es decir, que no es un camino de no retorno y que las cosas van para adelante y se acaban y ya se han acabado del todo, sino que hay muchas ramificaciones, que muchas veces la historia es como una red con diferentes vías. O sea, a mí me cuesta mucho pensar que el ciclo municipalista se ha acabado. Sí que es claro que estamos en un momento de reflujo, pero precisamente creo que es un reflujo precisamente porque fuimos capaces de poner en la agenda y en las políticas muchas cosas que están generando reacciones, ¿vale? Pero creo que sí que tiene todo el sentido del mundo y que además, lo hemos defendido siempre, ¿no? Que hay que buscar frente a este marco de incertidumbre con la crisis climática, con la COVID, con las guerras, con toda esta precariedad que existe, intentar generar un marco de utopías posibles para la gente, utopías concretas en las que la gente le des la seguridad de que su futuro puede ser mejor, ¿no? Y desde ahí tejer agenda con el resto de municipalismo, de movimiento municipalista, además con una perspectiva amplia de movimiento municipalista. No solamente hablamos de los movimientos políticos, sino que estamos hablando de los movimientos sociales que tienen esta vertiente municipalista y los movimientos de economía social que tienen que ver mucho con estos temas, ¿no? Yo creo que sigue siendo vigente y que tiene todo el sentido en seguir trabajando en esto. Muy bien, pues muchas gracias, Suso. Te deseamos lo mejor en esta legislatura y en ese trabajo municipalista. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un día más, abriendo túneles y grutas en la tierra,
pero si libre no habrá Dios que me detenga. No hay nadie que silencie mi canción. ¿Vamos bien, Antoine Director? Es por aquí, no hay confusión. Cuando hace ya un día más que tengo tierra arena el polvo de martillo. No olvide usted de que mi amor es estribillo. De eso no me acuerdo yo. ¿Poquillo ni yo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vienen malos tiempos, es el momento de volver a las raíces. De reconectar con el pasado más sagrado. Abajo el muro hay que insistir. Este carnaval lo voy a vivir en el subsuelo. Desentrañaré lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval y lo que hará falta si es preciso. En las tinieblas del paraíso. Dale duro hasta la eternidad. Falta poco, ya se mueve ya. A puntito está. Ya estamos aquí otra vez. Cielito al pie del cañón. Que no, un día más. Según se mire, compañero. Un día menos. Mira. Que no lo creas, estoy al día de lo que ocurre en el exterior. Con mi radio yo busco el punto en mi micromundo, solo hay que echarle imaginación. Sigo las leyes de la resistencia. Interferencia, aquí abajo la cobertura es una tortura, pero eso a mí no me va a parar. Niño, saca la antena gorda y la papa vieja, de en un ratito funcionará. Sigo las leyes de la vieja guardia. Si no hay candela, pues a inventarla. Las tuberías son otro recurso. Todo lo largan sin filtro y sin gusto. Son las miserias de la vida misma que van derechitas a la mar. No te muevas, no pierdas la comba. Abajo, arriba, izquierda, abajo, ahí va la onda. Silencio todos, que hemos cogido señal. El ruso loco con su guerra, la pobreza, la inflación a un 7 y pico. Los glaciares se derriten, cultura se va a pique. Siguen matando a las mujeres. El paro crece, queda miedo. Las calles llenas de sin techo, apaga eso, por favor. ¿Quién fue el listillo que dijo? Esta sangre. Estamos con Laura Arroyo, que ha sido alcaldesa por un breve periodo de Talaveruela de la Vera, en Cáceres, y que es también miembro, en la actualidad, de una red municipalista que se llama Redinam. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, buenas tardes. Tú fuiste alcaldesa de tu pueblo en las elecciones de 2015. Cuéntanos brevemente cómo fue aquella experiencia. Bueno, Talaveruela es un pueblo muy chiquitito, de 400 habitantes, o sea que también por situarlo estamos hablando de un municipio rural, así que estamos hablando de municipalismo rural. Y fue un proceso largo, una agrupación independiente, un proceso municipalista en el que habíamos estado 4 años en la oposición, en una oposición bastante dura, y por fin llegamos a la alcaldía en las elecciones de 2015, después de estos 4 años, con un pacto del gobierno con el PSOE, que había sacado un poquito menos que nosotros, y nosotras estuvimos los 2 primeros años al frente y los 2 años siguientes el PSOE. Y la verdad es que como experiencia muy interesante, porque el proceso cambia mucho, ¿no? De ver las instituciones desde fuera y esta aspiración que traíamos desde fuera a conocer el funcionamiento desde dentro, pues cambia un montón y te da una perspectiva muy diferente de la capacidad o no de acción que tenemos desde las instituciones locales, y más en un municipio rural, ¿no? Que no tiene la capacidad presupuestaria ni muchísimo menos ni de gestión que tienen ayuntamientos como Zaragoza, Barcelona, Cádiz, que han sonado mucho más, ¿no? En esto del municipalismo transformador. Ajá. Así que muy interesante, un espacio donde aprender, porque también lo más chiquitito
te permite como ver con la lupa, ¿no?, más de cerca procesos que a lo mejor en un territorio más grande es más difícil también comprender. ¿Crees que las candidaturas municipalistas son interesantes, como acabas de decir, para pueblos pequeños y medianos, donde todo el mundo se conoce, donde aquello de la democracia empieza por lo cercano, pues parece más accesible, ¿no? ¿Qué ventajas ves en ello frente a las Pues candidaturas de los partidos? a mí me parece que tiene muchas ventajas, o sea que de hecho la agrupación de electores es una figura que es lo más cercano a lo que podríamos decir al concejo vecinal, ¿no?, y a la vuelta al concejo de vecinos y a la gestión directa de participación desde los vecinos, más allá de la ley de bases de régimen local que le da muchísima autoridad, ¿no?, a alcaldes y alcaldesas, y que sería una cuestión a revisar y releer y reestructurar, ¿no?, para que realmente fueran más democráticas estas instituciones, que son nuestras primeras instituciones. Ahora, también tiene sus límites, que son grandes, porque muchos de los presupuestos que se reciben en los ayuntamientos rurales dependen de las diputaciones, que ya sabemos que a las diputaciones no votamos, que a las diputaciones llevamos representantes de partidos, ¿no?, y entonces no tener voz en ese espacio, que es un espacio importante a la hora de repartir los recursos, pues tiene su limitación. De hecho, ha habido provincias como Valladolid que hicieron un esfuerzo fuerte, ¿no?, desde esta mirada precisamente de la necesidad de llegar a las diputaciones, o en Cádiz, de poder estar en la diputación, para generar un partido, digamos, como una herramienta más instrumental, ¿no?, de cara a acceder precisamente a las diputaciones, que diera cobertura a todas estas iniciativas transformadoras, municipalistas, que se presentaban en ayuntamientos pequeños. Entonces, además de Valladolid toma la palabra, ¿no?, que era como una confluencia para el propio ayuntamiento de Valladolid, pues estaba Tu Pueblo Toma la Palabra, que fue esta figura jurídica que permitió pues que a una alcaldesa de un pueblito chiquitito como San Pelayo pues pudiera estar de diputada, ¿no?, y llevar voz del resto de los municipios que necesitan, ¿no?, hacer red y generar red. Pero bueno, también estamos en lo cercano, ser agrupación te da, ¿no?, esta capacidad de desvincularte, ¿no?, de decisiones que se toman a otros niveles y que no tomas tú, y que las decisiones sean realmente las del municipio, y descargar también de la ideología partidista, que al final es superficial y no es real, el quehacer cotidiano por transformar el territorio en lo local, y permite que más vecinos y vecinas pues se acerquen al espacio y se sientan parte de él, ¿no?, sin tener que ponerse la etiqueta o el carné del partido. Entonces, creo que es un elemento con el que jugar, y que hemos jugado muy poco, y que tiene mucho que ver con que también se limita, ¿no?, y tiene sus desventajas a la hora de acceder a ello, y no tenemos información real, tenemos muy poca cultura, ¿no?, de lo que es la institucionalidad, y no sabemos manejarnos en cómo se monta todo eso, en cómo funciona un ayuntamiento, y muchas veces pues en los pueblos pequeños la gente tiende a utilizar los partidos convencionales de manera instrumental, más allá de que luego se tomen las decisiones en el seno del propio municipio. Uh-huh. Por este miedo, ¿no?, a no comprender, a no saber qué es comprender un presupuesto municipal o cómo se desglosan las cuentas. No tienes asesores, en un pueblo pequeño no puedes liberar asesores. Imaginad un pueblito como Talaveruela, son 400.000 euros de presupuesto anual, o sea que es que eso no da para tener los recursos que se tienen en otros ayuntamientos. Entonces yo entiendo que en muchos casos hay gente haciendo cosas muy, muy transformadoras en el rural, en municipios chiquititos, incluso bajo siglas de partidos que de entrada nos dan mucha grima, porque son el paraguas que les ha cogido, aunque no tengan nada que ver ideológicamente con ello, lo cual también da un poquito de esperanza mirar que igual detrás de toda esta victoria, ¿no?, que ha habido en estas últimas elecciones del 28M, realmente detrás de eso lo que hay son otras personas con otras historias más allá de las siglas por las que hayan optado, ¿no?, por aliviarnos un poco este peso de estar ganando la derecha, ¿no?, que igual si rascamos pues nos sorprendería, ¿no?, mucho de lo que hay en los territorios rurales. Muy bien, Laura. ¿Por qué crees que estas iniciativas municipalistas también en los pueblos pequeños han dado poco de sí? ¿Piensas y también deseas que se repitan en un futuro? Bueno, yo de entrada no diría que han dado poco de sí. Creo que han dado bastante de sí, que han sido ejemplares para muchas cosas. Claro. Incluso
no sé, por ejemplo, en mi propio municipio, ¿no? Que la candidatura, digamos, municipalista que montamos en su momento luego no continuó, precisamente por esta parte del relevo, ¿no? Que había que hacer relevo en los cargos, teníamos el mismo código de que nadie se quedara al frente, ¿no? Más allá de si estabas gobernando o no estabas gobernando, nadie podía estar al frente más de 8 años y hubo dificultad en que hubiera relevo, ¿no? En ponerse en el cargo, en que se asuma esa responsabilidad, tener en cuenta que es un municipio también, pues que en un municipio pequeñito eres alcalde o alcaldesa a las 24/7 de todos los meses del año, o sea que no tienes, digamos, esa capacidad, ¿no? De abstraerte un poco, que no se tiene en general, pero que en el corto, ¿no? En Asia como a corto es más difícil, ¿no? El estar. No creo que no hayan dado de sí, de hecho eso, aquí por ejemplo ha generado un pozo, yo mi sensación es que esto ha generado un pozo de participación, de transparencia, de otras maneras de hacer, que más allá del paraguas que esté ahora en la institución, las personas que están en nuestro ayuntamiento están haciendo las cosas de otra forma para empezar y para seguir. Ya se ha generado un marco y un hábito en que la ciudadanía sí que estaba, ¿no? Esperando o está esperando ya otro tipo de cosas. Antes no esperabas ni un pleno, no había una cultura de participación. Es decir, que este pozo ha quedado, que más allá de que no lo veamos y que es verdad que a lo mejor nos tenemos que enfrentar ahora a un momento de ¿no? Pues como decía el compañero Suso, ¿no? Son ciclos. Esto viene un ciclo en el que nos toca mirar un poco hacia adentro, ver qué ha pasado y ver cómo podemos hacer mejor, ¿no? Que creo que también tiene que ver con revisar cómo hemos establecido los diálogos con la vecindad, con el resto de agentes municipalistas que no están en la institución, pero que están en los movimientos sociales o que están en las resistencias y en las economías sociales y que también están haciendo municipalismo. En el momento en que recuperemos ese diálogo, ¿no? Podremos generar cosas nuevas. Y ahora se van a empezar, por desgracia, esto es así, se van a empezar a echar en falta cosas. Creo que tiene mucho que ver con que no vivimos tan rápido, ¿no? Nos llega la información tan rápido que no medimos, no tenemos capacidad de medir ni de valorar todo lo que está sucediendo, ni todo lo bueno que se ha sembrado, porque se nos atraviesa, ¿no? Antes entramos muy rápidamente en la hostilidad, en el reproche, en la tensión, ¿no? En esta parte de polarizarnos, ¿no? Y no nos paramos despacio a ver qué está sucediendo, qué ha cambiado, qué ha mejorado. Entonces, bueno, pues igual tiene que faltarnos ahora un poquito, ¿no? Por un tiempo, y que mientras lo que hagamos sea sanar algunas heridas internas, ¿no? Que también ha habido. No me refiero en este caso solo al rural, sino en general al movimiento municipalista, que hemos estado pues creando red a nivel estatal, ¿no? Y revisando un poco en un proceso durante el año pasado de diálogos municipalistas, qué nos había pasado, cuántas heridas había, ¿no? A lo mejor sin cuidar y sin curar, ¿no? Y salían cosas como la gente se movía en una especie de dinámica que hacíamos, ¿no? Y hay cosas como que no hemos cuidado en esos procesos, la gente salía y le preguntábamos ¿por qué has cambiado, ¿no? En este tiempo, hace 15 años, ¿dónde estabas? La mayoría de la gente estaba en los movimientos sociales, no tanto en las instituciones, y luego te has cambiado y tenía que apuntar para contaros, porque me parecía interesante como cosas que salían del proceso de por qué ya te has ido de ese sitio, ¿no? ¿Por qué te has ido del movimiento o por qué te has ido de la institución? Candidatura o porque y salían temas como que me he sentido impulsado a salir, como que yo en realidad no he querido, o como que me he sentido echado, como que no había posibilidad de conciliación con mi vida cuando estamos hablando de hacer políticas, ¿no? Por los cuidados y estamos hablando de poner la vida en el centro dentro de los propios movimientos o de las propias candidaturas, ha sido un desgaste muy grande. Entonces, pues igual no es un mal momento para revisarnos todo esto, ¿no? Ver cómo hacemos mejor, ver cómo no abandonamos esa parte de participación, ¿no? Que nacía en las plazas y que todas queríamos participar, pero que veíamos que no teníamos ni las estrategias ni los instrumentos, no dábamos con las habilidades para hacerlo y empezamos a retomar canales de comunicación más serios en el que asumamos que cada uno tiene un papel sin más, o sea, que los movimientos tienen que ser la queja y tienen que ser, ¿no? Y que no es algo personal y que entonces que podamos vivirnos las cosas desde otro lado y sin personalismos. Y es que creo que ha habido mucho dolor aquí también por salidas y entradas y formas. Entonces, si aprendemos a cuidarnos esto, ¿no? Y nos revisamos a nivel orgánico, tanto las candidaturas como los movimientos, como la economía social, que no hablamos prácticamente de ella, pero que es fundamental, ¿no? Para que tejamos cosas nuevas en los territorios, pues yo creo que es un momento interesante para seguir trabajando, ¿no? Y seguir apostando por esta vía, que al final es hacerse cargo de lo que tienes cerca, de lo local, del territorio y de las personas que son tus vecinos y vecinas. Pues muy bien, muchas gracias, Laura. Mucha suerte con
con ese tesón municipalista y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Pois Compostela Aberta naceu no 2014, cara a finais do 2014, foi un movimento que naceu a raíz dun descontento que había en Santiago, concreto, local, que era dun goberno do Partido Popular onde había unha corrupción pois importante, onde houve 3 alcaldes diferentes durante 4 anos, se pasaron máis tempo no xulgado, aínda que finalmente non acabaron con sentenza porque quedou pois todos os procesos caducados por non continuar adiante con eles no xulgado, pero sí que había un descontento moi grande porque foron 3 alcaldes en 4 anos, Santiago estaba máis tempo no xulgado, era coñecido incluso a nivel nacional e a nivel estatal polas súas visitas ao xulgado e non por outras cuestións do que en Santiago podemos sentirnos moi orgullosas e orgullosos. Entón, ante esa situación de corrutelas, naceu Compostela Aberta. Naceu como un movimento cidadá, como en moitos outros lugares naceu o municipalismo a raíz do 15M, combinado pois con organizacións políticas que tiñan unha trayectoria en Santiago e en Galicia, combinado con Esquerda Unida, con Anova e con Xente Independente, que a título individual decidiu dar por primeira vez un paso na política. Eso aconteceu pois, no 2014-2015, no 2015 fomos a lista máis votada en Santiago, con Martiño Noriega, o que foi alcalde de 2015 a 2019, e estivemos gobernando pois, de 2015 a 2019, no 2019 tivemos unha baixada na nosa representación, indo á oposición e finalmente pois agora nas últimas eleccións municipais no 2023 tivemos outra vez unha pequena baixada na representación, ou non tan pequena, pero volvemos a ter unha baixada, pero entramos no goberno municipal cun acordo de coalición. Estamos en tempos de resistencia, eu levo moito tempo dicindo, non? Eu creo que a política ten ciclos políticos, quedou moi demostrado estes últimos 8 anos, desde que naceu pois, o municipalismo surdido do 15M, dende o 2015, e nos estamos en época de resistencia. Como conseguimos manternos? Eu creo que Compostela Aberta, e teño que dicilo aquí, fixo un moi bo traballo no local. Fomos exemplo de moitísimas iniciativas que a día de hoxe continúan, que quedaron, que perduraron no tempo. Fomos exemplo tamén de unidade, que en moitos outros lugares do municipalismo non se pode decir o mesmo, non? En Santiago sí que mantivemos esa unidade, e sí que tivemos pois sempre unha relación cara aos outras sensibilidades políticas que podía haber pois adecuada e boa. E despois, por outra banda, tamén penso que vimos que mantemos moito contacto co asociacionismo. A nosa organización política bebe do asociacionismo, non? Cultural, social, veciñal, aí temos moita presencia. Ainda así, son malos tempos, perdimos representación e é difícil a situación, non? No local, en outros ámbitos tamén a nivel Estado. Eu penso que o municipalismo segue sendo interesante e que grazas ao municipalismo abríronse debates que senón nunca se terían aberto e ademais conseguíronse vitorias que están aí. Eu sempre digo ese refrán galego de que o tempo dá e quita razóns, e sí que creo que o tempo pois, no noso caso en Compostela Aberta dounos moitas razóns e moitas outras que están por vir. Hai victorias que conseguimos que se manteñen aí. A primeira, a da participación. Houve un antes e un despois do municipalismo nese sentido. Antes os concellos, as administracións locais estaban pensadas dende unha barreira, dende uns dirixentes que tomaban decisións, pero que non eran decisións participadas nin informadas moitas veces os veciños. E agora a veciñanza reclama o contrario. Vímolo estes 4 anos que Compostela Aberta estivo na oposición, non? Como unha das principais queixas que había o goberno do Partido Socialista é non falan con nós, non temos, xa non é que non nos resolvan, que non fagan as cousas como nós demandamos, senón que ni sequera temos esa interlocución que con Compostela Aberta si había.
E non só en participación, senón no caso concreto de Santiago, tamén houve un antes e un despois no que ten que ver ca percepción do turismo. Dende Compostela Aberta sempre fixemos unha aposta contundente e clara por outro modelo de turismo, por un modelo de turismo sostible que aposte pola convivencia cos veciños e veciñas de Santiago e non ese turismo masivo que temos nestes momentos. Cando fixemos esta aposta fomos moi criticados, habíamos titulares en todos os medios de comunicación que nos chamaban turismofóbicos, que nos insultaban e descalificaban, e 8 anos despois hai consenso político sobre eso, sobre que é necesario outro modelo de turismo en Santiago, non como en outras cousas, pero creo que isto é un exemplo pois moi representativo, non, de como fai 8 anos, e aí está a hemeroteca, fomos pero insultadísimos, e agora hai consenso. Éramos unha visión avanzada, unha visión de rúa que desde o sistema político, dende o statu quo, pois non se quería ter, non se vía naquel momento, non? Nos pois temos unha estrutura asamblearia aberta na que pode participar calquera persoa sen ter pois unha ficha de afiliación, como pode haber en partidos políticos, pode participar quen queira. É un proceso aberto. Si que é certo que, como en todos os outros lugares, notamos un descenso da participación importante. No 2015 enchíamos locais e agora pois a participación é bastante máis reducida, non? Esa participación, ese entusiasmo, esa movilización que había ao principio sí que foi decaendo. Tal vez teñamos que facer unha lectura tamén autocrítica de que aconteceu para non manter esa representación, non? Pero non seguimos con ese modelo asambleario aberto a quen queira participar. Compostela Aberta, como moitas outras mareas locais ou outras organizacións surdidas do 15M, somos incómodos. Somos incómodos para o sistema, somos incómodos para aqueles partidos ou para os partidos maioritarios que levan moito tempo pois no statu quo deste sistema político. Fomos incómodos no 2015, tomamos decisións incómodas, abrimos debates que non gustaban e, de feito, pois aínda fai pouco, fai uns días, un dirixente do Partido Socialista Galego tachaba as mareas locais de sarpullido. Bueno, non calificou o Partido Popular de sarpullido, non calificou a Vox de sarpullido, calificounos a nós, a esquerda, a xente normal e do común. Non, creo que é moi indicativo desa visión que os partidos do sistema pois tiñan xa sobre organizacións como a nosa, sobre Compostela Aberta, non? En parte fomos incómodos tamén porque abrimos debates que eles non querían dar, porque pusemos en cuestión ese statu quo, ese sistema político. Entón, nese sentido, pois fomos moi maltratados por outros partidos, moi maltratados polos poderes fácticos, aos que non lle interesábamos tampouco, e tamén polos medios de comunicación. Penso que en algún momento se fará un bo estudo, unha boa tese de como trataron os medios de comunicación no seu momento as correntes municipalistas, a Compostela Aberta ou a outras, e como con uns acontecementos similares, pois eses titulares foron moi diferentes, non? Bueno, eu creo que sendo honestos e sendo realistas, os medios de comunicación marcan as sendas políticas, crean tamén correntes de pensamento importantes, non? E por moito que podamos buscar medios alternativos, ao final os medios alternativos pois chegan a un público concreto, lamentablemente, non? O galla houbera pois máis medios e máis capacidade de chegar a ese público, pero por lo menos en Santiago, penso que na maioría das cidades os grandes medios de comunicación son os que xeran opinión pública. Que se podía ter feito? Nós, ademais, fomos valentes e tomamos unha decisión coa que tivemos pois graves consecuencias, que foi que nos negamos a financiar a un medio de comunicación concreto en Santiago, un medio de comunicación local, e decidimos
non pagar o imposto que nos demandaban, e eso supúsonos abrir todos os días pois con titulares descalificativos, pero cando estou falando de descalificativos estou falando de insultos neses titulares e de insultos continuamente pois nesas reportaxes, non? Foi unha decisión que tomamos, eu creo que foi unha decisión correcta, que por suposto acabou pois quitándonos votos, porque abriu pois unha imaxe de descrédito da nosa organización, pero eu creo que había que tomala, non? É difícil ese equilibrio entre os medios de comunicación, a política e a opinión pública, non? Eu creo que é unha cuestión complicada. O galla tiveramos pois outros máis medios de comunicación alternativos con un maior difusión e con maiores visións, non? Non digo que non teñan que ser críticos con nós, que para eso está o xornalismo, para tamén ter unha visión crítica absolutamente de todo, pero o que faltou foi precisamente esa obxectividade, senón o que había era un interese concreto. Eu sempre me califico como unha gran municipalista, son unha municipalista convencida e ademais creo que dentro do municipalismo pódese facer moito, aínda que son malos tempos, porque toda a normativa, todo o sistema está pensado de forma xerárquica, onde o municipalismo, onde os concellos pois son o último eslabón, non? Cando realmente o municipalismo é o que pode facer cambiarlle a vida dos veciños e das veciñas, é esa administración máis cercana a que acude a xente cando ten un problema. Eu son unha municipalista convencida. Esa rede intentouse facer, si que houbo pois algunha iniciativa moi interesante. Tamén é certo que ese éxito que tivemos no 2015 de chegar e gobernar supuso en Compostela Aberta e tamén en outras mareas, en outras correntes municipalistas, que nos centramos en poder gobernar, que require esforzo, e que non nos centramos ao mellor tanto en facer esa rede municipalista entre todas as cidades. Non, eso quedou pois nun segundo plano. É unha lástima, é unha mágoa, eu creo que foi tamén un erro, que nos houbera permitido sobrevivir mellor se tiveramos esa rede, pero no seu momento pois a prioridade foi gobernar e xa bastante complicado o tiñamos e non lo puseron. E desde un punto de vista de Compostela Aberta sí que creemos que isto é unha oportunidade para continuar as iniciativas iniciadas pois, no seu momento, cando tivemos o goberno con Martiño Noriega, éramos a lista máis votada, iniciativas no eido social, iniciativas de participación. Eu creo que nese sentido é unha oportunidade, esa non só para facer propostas de cidade que sexan beneficiosas para os veciños e veciñas de Santiago, senón tamén para demostrar que somos xente moi válida, que esa etiqueta que nos puseron e que nos quixeron poñer moitos medios de comunicación de que non valíamos para estar nun goberno, porque esa foi a idea que se quiso lanzar, é unha idea equivocada. Eu dicía antes, non, o tempo dai quitar razóns, en eso tamén lle dou a razón a Compostela Aberta, porque despois viron pois outros gobernos, no noso caso o goberno do Partido Socialista, cunha persoa que fora alcalde en Santiago pois durante décadas, e demostrou que non o fixo mellor que Compostela Aberta, ao contrario, todos os indicadores de xestión foron a peor e despois pois, acabou perdendo tamén as eleccións. Entón, para nós é unha oportunidade para facer políticas en Santiago, políticas que perduren e que sexan beneficiosas para os veciños e veciñas, é unha oportunidade tamén para demostrar que outra forma de facer política é posible e facelo dende a eficiencia e dende o rigor. En eso pois, traballaremos os próximos 4 anos. Temos, ademais, nas nosas responsabilidades, pois, áreas moi importantes que están no noso ADN, no ADN de Compostela Aberta. Temos os dereitos sociais. Esa é unha área vinculada á parte económica e á parte de emprego, que eu penso que ademais é unha combinación moi importante para sacar os servizos sociais, as políticas sociais desa visión que pode haber ás veces de caridade, de asistencialismo, e dicir, non, as políticas sociais son dereitos e non hai mellor forma de conseguilos que a través da dinamización económica da cidade e a través do emprego. Temos tamén a área de mobilidade, que é un reto
en Santiago e que en moitos outros sitios que gobernamos o municipalismo demostrouse que foi un reto onde se conseguiron éxitos. Está aí o grande exemplo de Barcelona e todo o que avanzou a cidade de Barcelona con Ada Colau en materia de mobilidade, non? Entón, nese sentido, pois temos moitos retos por diante nestes 4 anos onde Compostela Aberta demostrará que nos somos esa opción que os veciños e veciñas de Santiago se puedan sentir representados. Y hasta aquí esta primera cita con la cuestión del municipalismo. Esperamos que os haya sido útil, tanto a las que de una manera u otra participasteis en las asambleas, movimientos y candidaturas desde 2015 hasta el triste 28 de mayo de 2023, como a quienes por edad o por geografía no lo hicisteis, pero sentís deseos de emprender una iniciativa municipalista. Asimismo, a quienes mucho antes de 2015 ya lo estabais haciendo en el Estado español y en otros pueblos y ciudades del mundo. El municipalismo volverá, y nosotras con él. Nos despedimos hasta la semana que viene, con el último programa de la temporada, en el que abordaremos las relaciones entre crisis climática, ecología política, feminismo y luchas de clases. Hasta muy pronto.